Buenas tardes, aquí nuevamente nos reencontramos con ustedes para continuar con el estudio de la palabra, de lo que Dios nos pone en nuestros corazones para escudriñar. Nosotros queremos aprender, igual que queremos exponerlo para aquellos que tal vez quieran también escucharlo y entenderlo. Nosotros también lo queremos entender. Entonces, es muy bueno para nosotros todos los días como tratar de estar en cumplimiento con la palabra y qué mejor que escudriñar la palabra y qué mejor que leerla y que nos dé un gozo y nos da paz y nos da alegría. Vamos Amén. a comenzar para que Daniel va a orar y le pedimos pidiéndole a Dios que nos oriente y que nos guíe. Amén. Amén. Padre Celestial, muchas gracias por el día de hoy, por ayudarnos en todo lo que hacemos. Sigue guiándonos, sigue protegiéndonos, nos sigues bendiciendo y nos sigues ayudando en cada paso que tomamos en nuestro caminar contigo. Ayúdanos a siempre poner la mirada en ti. Ayúdanos a siempre poner la mirada en las cosas celestiales, a no olvidarnos que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en ti y en las cosas celestiales. Ayúdanos a tener paciencia, amor y mucha comprensión por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por todos aquellos que están en nuestras vidas. Ayúdanos a mostrar tu amor, ese amor que has tenido por nosotros, que has enviado a tu Hijo a morir en una cruz por nosotros. Ayúdanos siempre a recordar esa muerte y a respetarla y a vivir una vida piadosa delante de ti. Que nosotros siempre estemos bajo tu protección y en comunión contigo, en obediencia a ti, y ayúdanos siempre a irradiar ese amor que tú has, eh, nos has dado para que nosotros podamos darle ese amor y irradiar ese amor a aquellos que lo necesitan en el mundo. Sabemos que vivimos en un mundo que quizás no conozca de ti, pero hoy queremos darte la honra y la gloria para que tú, a través de nosotros, puedas llegar a aquellos y hablarle a aquellos que necesiten de ti, que necesiten escuchar tu palabra y que necesiten escudriñar y entender más de ti. Y Padre, te pedimos que tú guíes nuestro hablar en el día de hoy, que tú seas el que estés guiándonos en cada momento, que a través del Espíritu Santo nosotros podamos discernir y hablar cosas correctas, cosas que tú has puesto en nuestra boca, eh, el hablar y el decir. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Ok, papá. Vamos nosotros entonces, si continuemos con Estábamos en Mateo 19, ahora vamos a comenzar con Mateo 20. Estamos nosotros leyendo Reina Valera de 1960. Aquí nosotros seguimos caminando con Jesús. Entonces vamos a leer Mateo 20, versículo 1. Dice así, que son los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, hay que tener, para que tengamos esto en cuenta, que convino un denario al día con los obreros, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, casi ya al final del día, halló a otros que estaban desocupados y les dijo,
¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Mire cómo es que les quiere pagar acá, ¿ves? Sí, Eh, quiere pagarle a los que contrató de último, de primero, digámoslo así, ¿no? sí. Entonces, aquí vemos claramente que Dios, sigamos leyendo lo que realmente de qué se trata, porque Él quiere pagarle a los postreros antes que a los primeros. Entonces Quería comenzamos, también hacer un paréntesis aquí, que creo que también es importante el contexto, que un denario tenía un valor significativo en ese entonces porque era el trabajo diario, o sea, el salario diario de muchos trabajadores. Y no tenemos ese contexto, pero un denario sí es como el valor de un, digamos, el salario de un día de trabajo. Y la otra cosa que quería hacer... que me pareció interesante, Pa, es que eh, la hora sexta se refiere a las 12, o sea, al mediodía, y la ok, novena a las 3 de la tarde. ok, Entonces, las horas son, la hora sexta equivalía al mediodía, la hora novena correspondía a las 3 de la tarde y el amanecer era aproximadamente las 6 de la mañana. Entonces, también creo que en la Biblia habla de el ayuno normalmente por eso se hacía de 6 a 6. exacto, sí, sí. Bueno, es bueno recalcar eso, papá, como para que, cómo es que los judíos en ese entonces cuentan el día. y, Exacto. y cómo es que al amanecer cuentan determinadas horas y al anochecer el final del día lo cuentan de esa Al otra manera. final del día son la 11ª hora. Exactamente, sí. Y eran Sí, las 5 de la tarde, eso ya era exacto. Porque el yo creo final que a del las seis día de para la ellos. tarde ya era prácticamente terminaba el jornal, Sí, exacto. creo yo. Ok. Entonces, Samuel, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima al final del día, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero tengamos en cuenta que el trato era un denario por jornada, Eh, no le dijo por horas. no. Entonces, y al recibirlo murmuraban, pero ellos también recibieron cada uno un denario, los que habían comenzado, los primeros. Al Claro. recibirlo, al recibirlo O murmuraban sea, contra el estaban padre. diciendo, perdón, que es, Sí. sí, que me parece interesante, o sea, estaban diciendo, o sea, ¿por qué yo que trabajé todo el día? Y a este es- man, ¿cómo le van y, a pagar a lo último? ¿Cómo le van a pagar sí, si llegó casi sí, sí, no terminando ha la noche trabajado, y no casi, trabajó casi? Sí, sí, pero esa tiene una enseñanza fuerte, ¿no? sí, Porque porque muchas veces vamos, yo lo haría también, ¿no lo harías tú? Yo lo haría también. Yo digo, bueno, claro, uno como ser humano, como ser humano, dice, bueno, yo me maté trabajando todo el día y me van a pagar un denario y este que apenas comenzó hace una hora le van a pagar lo mismo. exacto, Bueno, pero es ese que es el contexto. el contexto, ok. Entonces, comienza, entonces, el 11 y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así
los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esto tiene pues una gran enseñanza para mí cuando yo veo que mucha gente pues se me vino a la mente como lo del hijo pródigo, que Ujú. el hijo pródigo pues después de haber regresado, haberse gastado la fortuna del papá y haberse gastado absolutamente todo su herencia, Eh, regresó porque dijo, bueno, que sea mi papá que me reciba y que sea uno de los empleados más rasos o lo más bajo que haya para, pero al menos que me acepte. y los El hermanos papá tenían lo envidia. recibió y el papá lo recibió fue hizo hasta fiesta y le Con puso niños fiesta. y eso. Y el hermano, pues que ha trabajado, siempre estuvo al lado del papá y nunca le faltó ni nada, pues le reclamó, ¿no? Entonces aquí yo creo que Dios también hace, porque Él dice, yo puedo hacer yo hago lo que a mí me dé la gana, Exacto, realmente. Yo exacto. puedo, yo lo tomo así, como que Dios, el corazón que esté contrito y humillado y dispuesto a Dios, Dios lo va a remunerar. El que comenzó temprano, digamos, en el Evangelio, fue muy bueno. Hay mucha gente que comenzó en el Evangelio y creció en el Evangelio, ¿me entiendes? Sí, Y Dios los aceptó así, en ese comienzo, y les está dando, les dio la salvación y les está dando la vida eterna. Pero también hubo aquellos que pues ya están viejos o lo que sea y de pronto aceptaron, o tuvieron una vida muy vaga, una vida muy dura y no conocían del Señor, pero el Señor los llama porque Él es sí. el que nos contrata, el Señor los llama y les dice, oye, aunque sea al final, yo también te voy a dar de lo que le he dado a estos otros. Y por Así eso, es, y les voy a dar igual, porque la salvación, Dios no tiene medición de salvación. A este le va a dar una salvación mejor que la otra, que a este otro. No, Dios tiene no existe eso en Dios. Es salvación y vida. Dios no murió por niveles ni de educación, ni por niveles de raza, ni por niveles de etnias, ni por nivel, no, él vino a salvar a la humanidad, al ser humano como tal. también que yo creo que aquí es importante recordar algo que tú y yo estábamos hablando en estos días, que hay mucha gente que a la final eh, tendrán esta, esta opinión de que uno quizás tenga que llegar súper santo a Cristo, a los pies de Cristo. Y es que uno no llega súper santo a los pies de Cristo y que también puede referirse esto a que uno quizás conozca de la palabra de cierto modo o ha escuchado de Jesús, pero no entienden el contexto en sí y es más cultural, o sea, o yo soy católico, o yo me crié cristiano, yo iba a la misa, o yo iba a la iglesia y en realidad no entienden el contexto de Cristo, que es todo por costumbre o quizás solo en general por, digamos, religiosidad. Pero también a la final se puede referir esto a que nosotros tenemos que entender que Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros y, y yo creo que hoy en día puedo decir que yo entiendo mucho más de Cristo y su propósito en esta tierra de lo que yo hace 20 años conocía y yo crecí y nací en el Evangelio, pero hoy en día me siento más equipado para hablar de Cristo en Amén. una manera de que Amén, amén, lo amén. entiendo mucho más y que ha hecho un proceso en mí y que también para la gente que no entiende que es así, toma su tiempo a veces y que Dios te va revelando poco a poco, eh, que tú puedes venir a Él y que Él va a hacer la obra poco a poco si uno quiere obedecerle a Él y estar en comunión Claro, con Él. es disposición. Exacto.
Exacto. No hay respuesta. Entonces, como, como dice aquí que hay igualdad en la recompensa divina. Hablamos que en la parábola todos los trabajadores reciben el mismo salario sin Definitivamente. importar la hora en la que comenzaron a trabajar. Entonces, por eso es que te digo, o sea, yo conozco del Evangelio desde hace mucho tiempo, pero también eh, yo creo que hoy en día lo conozco mucho más y entiendo mucho más de la palabra y siento una conexión muy profunda con Dios, de la cual jamás he sentido en 30 años. Entonces, Claro. también es que la recompensa divina eh, no ve eso. O sea, sin importar la hora que comenzaron a trabajar, estos, estas personas recibieron el mismo Claro. salario y que Claro. simboliza la gracia de Amén. Dios, que no Amén. se Amén. mide Amén. por Amén. méritos Amén. humanos, Amén. porque eso es lo que uno como ser humano Pero quiere también nos y piensa. enseña, sí, también está enseñando ahí que uno de ellos, pues, él le dijo que si tenía envidia. Va a haber gente que va a decir claramente que yo nací en la cuna y yo soy cristiano desde chiquito y esto que ya está grande y que pecó y que hizo una cantidad, tuvo una vida bien mala y bien degenerada, ahora Cristo lo cobija de igual manera que a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Que así exacto, es Dios, porque Dios tiene su misericordia, porque Él no exacto. mide, Él no, como lo decía anteriormente, Dios no tiene esa medición de que voy a salvar a este por años o voy a salvar a este, ok, ya este cumplió 20 años, entonces lo voy a salvar ya este cumplió desde niño, tal, porque hay mucha gente que conoce la palabra desde pequeña, pero la conocen a Cristo es por religiosidad o porque el papá, porque por ejemplo yo te llevaba a ti a la iglesia desde chiquitico. Y tal vez tú, más que todo, tú prácticamente, pues tú lo hacías por acompañarnos y por Por ir a la iglesia. costumbre, Y por, una sí, costumbre y que de pronto tú dentro de tu corazón pues no querías ni ir y querías hacer, por ejemplo, jugar con tus amigos, irte a jugar fútbol o hacer otras actividades, irte para un cine o tener otras actividades, las cuales de pronto en ese tiempo nosotros como padres eh, como estábamos también buscando cierta aceptación dentro de una iglesia y cierta aceptación dentro de la palabra, no queríamos que pensábamos que lo que todo hablaba, todo lo que hablaba un pastor, pues tenía que ser así, y que si no, si los hijos de uno de pronto hacían otra cosa, pues que pensábamos que se estaban desviando de la palabra y vivíamos una religiosidad, no estábamos viviendo realmente lo que Dios quería de nosotros, lo que Dios quería de nosotros era tener un corazón dispuesto para amarle y adorarle y una relación no obligada porque Dios no obliga a nadie, por eso nosotros tenemos el libre albedrío. amén. Así Nosotros, es, por ejemplo, como tú dices, tú creciste en el Evangelio, naciste en el Evangelio, pero ahora tienes una relación directa con Dios. Ahora Dios, hace poquito tiempo que pues, ha decidido Dios decidió y tú le abriste la puerta y tú lo aceptaste, de tener esa conversación directa con Él y Dios comienza a reestructurar y un nuevo nacimiento hay en tu corazón. Eso es lo que Dios ha hecho con todos estos jóvenes de tu edad, que Dios sí es real. Tú mismo has visto y con tus enseñanzas y lo que tú has aprendido y con tu sabiduría, Dios te ha dado toda esa sabiduría. Dios, papi, te ha dado toda esa sabiduría. No es que la sí. hayas tenido desde que, porque desde chiquito naciste en el Evangelio, no, tal vez ahora tienes mucho más sabiduría y más conocimiento de que cuando realmente que entraste, que yo te llevé a la iglesia casi obligado para que atendieras un sermón. Es Eh, totalmente diferente, es totalmente diferente. pero mira qué interesante que comentaste eso de lo que, bueno, como tener una posición en la iglesia o quizás que los demás vieran que nosotros estábamos como una familia, digamos, unida en la iglesia, Sí, etcétera. sí, Dice, quienes buscan ser los primeros en un sentido mundano, por posición, riqueza o prestigio, pueden encontrar que en el reino de los cielos esas prioridades no tienen el mismo valor.
los últimos, los humildes, los marginados, los que parecen menos importantes, serán los más exaltados. Entonces, muchas veces los que son ignorados o considerados menos en esta vida son los primeros en responder con fe y gratitud al llamado de Así es, Dios. así es. Como hablamos hoy tú y yo de una persona que de pronto dice soy atea, pero después va diciendo, "Ah, tengo mis dudas de mi ateísmo". Sí, así Entonces es, comienzan a indagar, ya se van dando cuenta de que si hay algo divino que mueve este mundo, hay algo divino que mueve a los seres humanos, hay algo divino que en realidad existe y que esto así no se es. creó de la nada, esto se creó. Es como decía alguien que tú y yo pues seguimos en las redes, que decía que una persona que era atea, te le dijo, bueno, te voy a comprobar de que sí existe un Dios. Y es muy sencillo, es como todo. Ese edificio, sin un arquitecto, pues no hubiese sido un edificio. Esa Ujú. pintura que Y está no ahí, conocemos el sí, arquitecto, o sea, no, no sí, es sí, que esa lo... pintura, sí, del que- pintor, existe esa pintura, sí, sí existe, pero eso lo tuvo que haber hecho un pintor. Entonces, toda esta sí. creación la tuvo Como que por haber hecho ejemplo esa pintura que tienes detrás, yo no sé quién es el pintor, pero sé que hubo un pintor alguien la porque hizo, alguien la tuvo que haber hecho, un sí, creador la hizo, un ser un humano la hizo. creador, exacto, sí, Eso no se hizo solo y se puso ahí. no, Entonces, por eso es que dice la creación, la respiración, las aves, el ser humano, la naturaleza en sí, tan diferente, el ADN, nuestras células, nuestros sí, ojos, todo nuestro ser totalmente diferente a otro ser humano, es porque fue creado por un creador, que sí es real. Entonces, es amén, bueno pues connotar eso de que Dios es real, es real. Entonces aquí amén, en el 16, que hablan el versículo, pues capítulo 20 versículo 16, así los primeros serán postreros, que es lo que tú dijiste ahora, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Ok? Porque muchas veces, muchos son llamados, creo yo, que cuando Dios lo habla así es porque Él llamará a mucha gente y mucha gente al conocer la palabra de Dios, pues se alejan y no quieren saber nada de Dios. No lo toman como algo relevante, sino como algo como esporádico y tal vez la quieren creer, pero este mundo les estorba tanto y los confunde tanto y los distrae tanto que dejan de ser escogidos, quedan de ser escogidos. Entonces es triste eso. aunque dice que la invitación es universal. Dios extiende su llamado a todas las personas sin distinción de Amén. raza, posición social o méritos, como Amén. dices tú. Esto refleja la abundancia de su gracia y el deseo de incluir a todos en su reino. Aunque muchos reciben la invitación, no todos la aceptan con sinceridad o están preparados para entrar en el reino. Entonces es bastante impresionante ver cómo Dios nos muestra a cada uno de nosotros, primero su misericordia, Él tiene el control, Él es soberano, porque Él dice que yo hago con lo que quiera, yo le puedo pagar a cualquiera como quiera, yo lo puedo, el día, si se entrega, si quiere tener una relación conmigo, pues yo no lo echo fuera porque Él lo dice así Ujú, y no tiene, realmente tiene que ser una relación de muchísimos años, pues una relación, mucha gente tiene relación, prácticamente dice que tiene una relación con Dios, pero a lo mejor esta persona que comenzó con una relación con Dios hace poquito, es mucho más espiritual y mucho más agradecido que esa persona que lleva 50 60 años en el Evangelio. Entonces, esto no es de ir a la iglesia, esto no esto no es de que yo vaya y me sienta, vaya a una iglesia y me sienta en una banca y entonces ya soy cristiano y me voy para el cielo. Esto es de uno tener una comunión con Dios, una relación íntima con Dios y ponerlo al primero, o sea, digámoslo así, es tu primer amor, no tener ídolos como hablábamos nosotros en la tarde del día de hoy, papi, que no tener ídolos por los hijos.
Hay muchas personas que idolatran demasiado a los hijos, personas que idolatran a sus esposos, a sus esposas, a sus trabajos, a sus perritos, a lo material, a sus carros, a sus cosas. Entonces, desvían completamente el propósito de Dios, porque, como lo hablamos también nosotros, el final de todo esto, ¿cuál es? Llegar a la meta, porque el apóstol Pablo decía que no quería que no vaya él de pronto a ser heraldo, o a, verse, a quedarse todos los que él le habló la palabra y todos los que fueron salvos, y él quedarse, él perder la salvación. Es que, bueno, entonces sigamos en el 17. Ok, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Para connotar está en Marcos 10:32, del 32 al 34, y en Lucas, en Lucas 18, del 31 al 34, como connotaciones de que también esto está, si lo pueden buscar también en las otras partes de la Biblia. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Él ya sabía que lo iban a condenar a muerte, él ya sabía los corazones de ellos y que tenía que morir. Eso era definitivo. Y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan. ¿Cuáles eran los gentiles en ese entonces? Es los romanos. Los romanos, Bueno, exactamente. y todos Ellos aquellos fueron los que lo también. azotaron, los carnecieron, claro. eh, pero gentiles también, acuérdate que también habían griegos en este No, no, entonces. digámoslo, exacto. Cualquier otra persona fuera de que sea de los judíos. Sí, exacto. Exacto, exacto. Entonces dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. O sea, ya eso ya estaba pronosticado, previsto y cumplido, pero el ser humano no sabía que eso ya estaba cumplido y que se tenía que hacer para que nosotros lo viéramos en cumplimiento. Quiero, que tenía una pregunta y era ¿por qué se refieren a Jesús como el Hijo del Hombre, de hombre? Y Claro, entonces hice como una pequeña investigación aquí. importante, Entonces, importante, sí. Él mismo lo dijo, Daniel, él mismo lo te- dijo. Daniel 7, que es del Antiguo Testamento, Daniel 7, el profeta Daniel 7 del 13 al 14 se describe a uno como hijo de hombre que recibe dominio, gloria y un reino eterno anticipando al Mesías. Entonces, ¿por qué no vamos un momentico a Daniel 7, Vamos a Daniel 7. 7 del 13 al 14? Y dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Aleluya. Jesucristo, papi. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora bueno, para aquellos que no saben, el Antiguo Testamento es prácticamente el Tanaj, que es la Biblia judía. Y en la Biblia judía está el profeta Daniel, que también nosotros recibimos y aceptamos todo ese Antiguo Testamento Amén, amén, que amén. le Y que fue se dado estudie. a Claro, los claro, profetas. definitivamente. Y bueno, y en sí el profeta Daniel, bueno, el pueblo judío ya estaba esperando, o ha estado esperando, todavía están esperando un Mesías porque no aceptan la mayoría, aunque hay algunos judíos Los mesiánicos mesiánicos. que sí aceptan a Jesucristo como su Mesías, la mayoría no lo aceptan como su Mesías. Entonces, es importante como recalcar ahí que ya estaban en estos libros del Tanaj, o sea, de la Biblia judía,
se describía el venir del Hijo de Hombre. Entonces, interesante porque yo siempre me hice esa pregunta, pero la verdad es que nunca Claro, la claro, averigüé. claro, Entonces claro. dice aquí que el Hijo del Hombre también subraya la humanidad de Jesús, aunque era el Hijo de Dios, enfatizaba su conexión con los seres humanos y su misión como representante de todos. Entonces, es bien interesante eso que había ya una referencia en el Antiguo Testamento que también se adaptó, queriendo decir que Mateo, o sea, los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, todos obviamente tenían conocimiento de ese Antiguo Testamento, de ese Tanaj. Definitivamente, es que esa era el Tanakh, como tú dices, la Biblia judía, la Biblia hebrea. Allí siempre han hablado de Jesús. Siempre el Mesías ha sido mencionado hasta desde la creación, antes de la Desde creación del mundo. Génesis, sí, que en De estos días Génesis lo ha estado estábamos allí. mirando, sí. Eso que tú y yo estábamos mirando. Entonces hay cosas de las cuales, como decimos tú y yo, la Biblia no solamente tú y yo ponernos a leerla, sino simplemente a escudriñarla también y hacernos nosotros preguntas para nosotros también poder aprender. Como siempre lo he dicho yo antes, ni Daniel y yo somos teólogos. Mejor somos, queremos escudriñar y conocerlo realmente Somos curiosos. curiosos y caminar con Jesús, porque nos encanta caminar con Jesús. Eso es lo que estamos nosotros haciendo, caminando prácticamente con Jesús. Nos metemos como a esa época y queremos indagar y por qué, y eso es lo que nosotros pues prácticamente estamos haciendo. Entonces vamos, sigamos, eh, Íbamos en el Mateo, 20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, me parece curioso esto, ujú, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es del mío dar, Padre. sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Wow. Entonces, contexto. ¿Cuáles eran los hijos de Zebedeo? Exacto. Vamos a hacer esa es Santiago mi pregunta. y Juan eran hermanos. Juan, el evangelista, que Era escribió el hermano de Santiago. Apocalipsis y que escribió el Evangelio de Juan y bueno, primera de Juan, segunda de Juan, las cartas de Juan. Exactamente. Eso vienen a ser los hijos de Zebedeo. Entonces, vamos del 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Porque es que estos dos hermanos también eran apóstoles. Claro, discípulos, apóstoles, sí. Sí, 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 sí. Entonces, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Claro, es una cosa maravillosa. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino Esto me para ser parece, servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que la gente se confunde, Dios no vino a crear jerarquías. Él simplemente vino a que las personas que quieren ser primeros o los primeros en las listas y esto, esos deberían de ser los que más deben de servir al pueblo de Dios.
deben de Así ser lo es. más humildes, como esta película que muy buena, que se llama The Forge, que vimos, que pues a ustedes que nos están viendo, les recomiendo esa película, está en Netflix, se llama The Forge, The Forge, es muy Yo interesante. la pongo ahora en el... Ahora la pones, es muy interesante, es una, una película muy bíblica, tiene muy buena enseñanza y es muy buena, se la recomendamos. Ahora sigamos, pues ¿quieres enfatizar algo en esto, en lo que estamos hablando, papá? Pues De lo, que sí, que él siendo Dios se hizo hombre para servir. Por eso es que los judíos, el fariseo decía, este es un borracho y un glotón, prácticamente. Vino a tomar vino y a comer con pecadores y ¿qué todo. clase de Entonces, Dios puede ser ¿qué este? clase de Dios es este? ¿Qué clase de Exacto, Salvador? exacto. Sí, Wow, es papi, exactamente eso. Entonces, así es, así. es lo que digo yo, que nosotros, por eso es que debemos ver el ejemplo. Cuando decimos queremos ser imitadores de Jesús, por eso somos cristianos, ¿no? Se supone que es porque seguimos a Cristo. Entonces, así era él. Él servía. Él le Yo lavaba los creo pies a también, papi, sus que lo estamos hablando discípulos. tú y yo ayer o antier, o creo que o ayer fue que lo estuvimos hablando, de que Dios no, en esto lo que tú dices, que era glotón, bebedor y comelón y todas esas cosas, estaba yo pensando en lo que tú y yo hablamos, que tú me lo hiciste caer en cuenta, de que hay que escuchar a aquellos, no ser tan legalista, no ser tan religioso, que no me contamino, que no toco, que no vengo, que no voy, que esto y que lo otro, que no le hablo a este, porque mira este que a lo mejor ese pecador necesita ser escuchado y uno que ya conoce la palabra, escuchar a esa persona y no juzgarla, solamente Claro. escucharla, ¿me Ah, entiendes? Solamente escucharla y, y, y no tomar juzgamientos contra esta persona porque quien lo va a juzgar a esa persona es Dios, no pero, uno. pero o sea, no uno. Lo que a uno le toca es de pronto a esas personas, si se le acerca a uno, que se le acerque a uno es porque de pronto confía en ti, quiere expresar cualquier momento difícil que tiene en su vida. Nosotros tal vez anduvimos en las mismas circunstancias que otras personas estuvieron y tal vez yo quería o tú o otra o otro o cualquier otra persona quería ser escuchado y nosotros qué es lo que queremos hacer. Nosotros queremos ser de pronto podemos ser instrumentos que Dios ha puesto para que estas personas que necesitan tanto de la palabra y necesitan tanto de Dios, se pueden acercar a uno y hablarte prácticamente de la palabra, de lo que necesitan, o que uno les hable de la palabra, expresar ellos algún sentimiento que tengan y que de pronto ellos son muy necesitados de Dios y uno puede ser como esa persona, ese bastoncito donde ellos se puedan apoyar para comentarle a uno cosas que ellos no se la pueden comentar a otra persona o cosas que ellos se sienten incómodos o se sienten restringidos y ellos tal vez se le acercan a uno y uno no es nada ni quién para, uno solamente está ahí como para ayudarlos a escuchar, que uno les escucha y si ellos le piden de pronto le piden de pronto a uno un consejo, le piden de pronto qué pensás, qué crees, nosotros estar dispuesto en ese sentido, disponer nuestros corazones con amor, no con juzgamiento, no con decir, como decirle a ellos qué hacer, pero sin darle la medicina, sin darles, decimos, como decirle, mira, que la persona te dice de pronto, tengo mucho frío, entonces tú le dices, sí, cómprate un abrigo. No, no tú tienes que decirle, ok, toma el abrigo, yo te doy el abrigo para que te cubras por el frío, ¿sí me entiendes? Pues No como es la mujer samaritana y como María sí, Magdalena, o sea, una adúltera en la ley la mataban.
Y Jesús definitivamente. vino a cumplir la ley, o sea, él vino a Claro, cumplir la ley, él nunca pecó, claro. él siendo, él siendo Dios, se hizo hombre y nunca pecó. Entonces, interesante que le dijo eh, que no pecara más, que había sido perdonada, pero que se fuera de este lugar y que no pecara más. Y la mujer samaritana también, cuando Jesús, porque los samaritanos eran gentiles, era una Era una mezcla mezcla, entre una gentil mezcla. y judío, porque los judíos, eh, los judíos de la región de Judea no querían Mezclarse, mezclarse con ellos, ni pasar por ni Samaria. pasar por Samaria, Daban exacto. una vuelta grandísima porque no querían pasar por No Samaria. querían pasar porque no querían mezclarse con esa No, gente se para... creía que se estaban contaminando. Exacto, entonces, y la mujer samaritana, Jesús le dijo que yo sé que prácticamente que tú con el que vives no es tu marido y que has tenido personas con las que has Cinco vivido, maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. ni siquiera es Nada tuyo. más y nada menos. Entonces, nunca, aunque le dijo y supo qué es lo que le estaba diciendo Jesús, jamás porque le dijo, de esta agua, el agua que yo doy, eh, nunca jamás tendrá sed de nuevo, o sea, Amén. Es que son no ríos de vas a agua tener viva. sed, son ríos de agua Exacto. viva. Entonces, eh, es bonito saber de que en ese momento Jesús no le dijo, no, no quiero hablar con esta pecadora, esta es una pecadora, porque él vino para los pecadores. Claro, Entonces, ¿qué tal que Jesús claro. hubiera dicho, esa mujer que está viviendo con una persona que no es su marido, yo no le voy a hablar porque yo no puedo ver pecado, yo soy prácticamente, yo soy Dios, yo no puedo estar viendo pecado tampoco ni hablando, pero aunque le dijo, la mujer quedó como en shock. Sí, quedó Entonces, impactada. Claro, claro, y se ve que ahí es cuando uno comienza a ver que la misericordia de Dios es muy grande y que solo es a través por medio de la gracia, es que uno es salvo. claro. Entonces, tampoco se refiere a desobedecer, es decir, ah, no, En absoluto. yo estoy yendo, yo creo a mi manera, pero ¿cómo es a tu manera? Claro, La Biblia dice claro, tal y tal y tal y tal cosa. claro. Es que la Aunque palabra, Dios dice, Dios lo dice muy claro, la palabra de Dios, Jesucristo dice, es que, que, que hay que creer en Dios como dicen las escrituras, no como dice, como yo creo. así es, La enseñanza de la escritura y de los apóstoles. Eso no está diciendo, yo creo de esta manera o yo creo, no es como dicen, como dicen las escrituras, si creéis en mí. Es así obediencia, es. pa. Es Es como que, hay que enfatizar eso, que por ejemplo con María Magdalena, que la mujer pecadora que le iban a apedrear, como tú mm, dijiste ahora, que fue muy bueno, me parece muy buen punto que dice que él vino a cumplir la ley. Y él estaba cumpliendo la ley porque en la ley a la adúltera la apedreaban, la sí, mataban a piedra. Pero mire que él cuando María Magdalena la trajeron en el acto propio un vivo de adulterio, él no dijo, bueno, a apedrearla. ah, Porque él sí la pudo haber apedreado. claro, Cristo sí. claro, Pero él que dijo, se puso a escribir en tierra y que dijo, el que esté libre de pecado, tiré él la vino a primera cumplir la piedra. ley. Pero el que esté libre, ¿qué les quiso decir? Ninguno de ustedes ha cumplido la ley. Tire la Así primera es, piedra. ¿Sí? Qué interesante eso. No pudieron, ninguno. O sea, ninguno estaba cumpliendo la ley. Y eran el pueblo judío, el pueblo hebreo. Entonces es grandioso eso, ver la misericordia de Dios que los cayó a todos, aún él cumpliendo la ley. Pero ese le digo,
vete y no peques más. O sea, l- Me dijo que no dentro de sí pecara la más, perdonó, claro. pero la dejó ir. Y obviamente le, le dio su consejo y le Amén, la exhortó. Ahora amén. es Es que uno, ahí donde yo vengo, ahí es donde yo vengo. exacto, Él no se sentó cuando todo el mundo se fue. Tú eres una pecadora, tú te vas para el infierno si no te arrepientes. No, con amor sí, se lo dijo, con mucho amor. exacto, exacto. Maravilloso. Sigamos pa con los dos ciegos para que nos quede tiempecito, porque tú y yo nos pegamos a conversar y hacemos una tertulia de 3 y 4 noches. Dos ciegos reciben la vista. Está hablando de dos ciegos. Está en Marcos 10:46 y en Lucas 18:35. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esto indica que estos ciegos ya sabían de Jesús y conocían que Jesús hacía milagros y sabían que era el Señor, porque lo dice muy claro, Señor, hijo de David. Ya Ahora, sabían de él. eh, pero expliquemos eso un poquito, porque también viene el Antiguo Ok, Testamento, exacto. ¿ok? ¿Por qué Jesús lo llamaban hijo de David? ¿Ok? Perfecto. Entonces se hace referencia directa al linaje real de Jesús y su identidad como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Es el linaje davídico, ¿ok? Según las profecías del Antiguo Testamento que habíamos hablado, el Mesías debía descender del rey David, segunda de Samuel 7, del 12 al 16, y también Isaías capítulo 9 versículo del 6 al 7. Jesús como descendiente de David, según las genealogías de Mateo y Lucas, si vamos a el primer capítulo de Mateo, el primer libro, la primera página del Nuevo Testamento, La se genealogía de Jesús. cumple se cumple esta expectativa Amén. mesiánica. Amén. Entonces, al llamarlo hijo de David, las personas expresaban su fe en que Jesús era el Mesías, el Amén. Salvador prometido que restauraría el reino de Dios. Completamente. Completamente. Entonces aquí Entonces, dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vemos claramente acá la misericordia de Dios y que vemos que Dios le pregunta a ellos qué es lo que tal vez Dios esperando. ¿Qué otra cosa podría esperar Jesús que le pidieran ellos que más que la vista, ¿no? ¿Qué es lo que sí, nosotros queremos? Que nos quite esa ceguera espiritual que de pronto muchos tenemos o esa ceguera que no nos deja ver la misericordia y la bondad de Dios. Entonces, quiero, sí, amén, así es. Y quería decir que aquí lo podemos como dividir en tres secciones. La primera es que es la petición de los ciegos, que amén. los dos hombres ciegos sentados junto al camino cerca de Jericó escucharon que Jesús iba a pasar por ahí. Entonces, a pesar de que la multitud intentó callarlos, ellos insistieron, Sí. demostrando que tenían fe persistente en Jesús. Amén, amén, Los amén. ciegos respondieron con claridad. Esta es la segunda parte, la respuesta de Jesús. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Que Jesús se detuvo y dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y Jesús les dijo, pues, Señor, que se abran nuestros ojos. Entonces Jesús, movido por la compasión, les tocó los ojos y ellos recuperaron la vista al instante.
Pero la tercera parte es el resultado, que no solo fueron sanados físicamente, sino que también comenzaron a seguir una vida con Jesús, a seguir a Jesús, evidenciando un cambio en sus vidas. Entonces, me gusta mucho esa parte porque es como nos ha pasado a ti y a mí, Amén, amén, que amén. Él ha tenido mucha compasión por Uf, los dos gloria a y Dios, mucha gracia, mucho gloria a amor, Dios, y Papa. a través de todo, Él ha decidido que nosotros conozcamos de Él. Pero también es algo muy interesante, que ahora es una etapa donde plenamente conoce uno a Cristo. Es donde plenamente, aunque yo había escuchado de Él, aquí es donde plenamente Jesús ha tenido esta compasión por nosotros, como Sí, tú quizás cuando niño ibas a una misa como católico así y tú es, así es, escuchabas, entendías de que así es, en la iglesia, en la misa, había una estatua ahí, una imagen de así Jesús, es, pero realmente no conocías en tu ¿no? corazón quién era El Jesús. entorno no sabía nada, nada. Entonces, nosotros, si queremos evidenciar después de la muerte de Jesús, cómo es que se adoraba a Dios, eh, era de una manera muy íntima, eh, o sea, los discípulos, después que anduvieron por todas las tierras que hay por andar, o algunos se fueron como para la India, otros se fueron para lo que hoy en día es Turquía, otros se fueron Así es, para Roma, sí, sí, para Asia tantos Menor, sí, lugares, sí, para tantos lugares, ninguno adoraba de esa no, manera. no, 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 Seguían no, con no, sus costumbres judías, que definitivamente. hablan de no a la idolatría. Claro, es que ellos no dejaron el judaísmo en sí, lo que ellos dejaron fue la religiosidad y comenzaron a creer en Jesucristo, en el Mesías, que es lo que le falta ahora al pueblo judío en estos momentos. El día que reciban a Jesucristo, pues Jesucristo ha estado desde el comienzo con ellos. No es que ahora apareció. Desde un comienzo ha estado con ellos, desde el Antiguo Testamento ha estado con ellos, que es lo que ellos han esperado, la revelación del Mesías. Y esa revelación del Mesías, pues pronto vendrá para ellos, que ya es nuestro Señor Jesucristo. Ya en su segunda venida, pues como dice la palabra de Dios, que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Jesucristo es el Señor. Cuando eso Amén. suceda, pues todo el mundo se va a dar cuenta de que sí existe un Dios, que hay un Dios y que el Mesías ya había venido. Así es, Así papi. es. Bueno, amigo, ya terminamos pues Mateo 20. Lo hemos estudiado un poco, a lo mejor otras personas lo estudian de otra manera, pero a nosotros nos gusta estudiarlo así y lo entendemos así. Y claro, si vemos que de pronto hay otras cosas que se nos hayan quedado, pues tú y yo siempre le indagamos, tú y yo siempre estamos mirando, estamos siempre atentos a la palabra y miramos de otros siervos de Dios que están de pronto ahí, que están enseñando y nosotros nos gusta escuchar, pero con discernimiento, discernimiento y con sabiduría. Tampoco escuchamos a mucha gente que realmente sí están alejados de lo que es bíblicamente de real, pues nosotros no nos apartamos. Entonces, papi, vamos a orar, oremos para que le demos gracias a Dios por este día y por este fin de semana, que hoy es viernes, enero 10. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros te estamos dando gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en nuestras vidas, por abrirnos la sabiduría, por darnos con propósito tu palabra, para escudriñarla, para aprender de ella.
no para enseñorearnos de ella, sino para nosotros gozarnos en ella y para que si nos das ese entendimiento a través de tu Santo Espíritu, del Espíritu Santo, nosotros podamos escudriñarla, desmenuzarla, aprender de ella, para que las demás personas, Señor, que nos escuchan o nos ven, también puedan hacer lo mismo, pueden hacer de lo que ven o de lo que oyen con sus Biblias, pueden tener esa relación personal contigo. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los ayudes en su ida y su venida, en su diario caminar, donde estén, con quien estén y a donde estén. Tú los protejas, Padre Santo, de todo mal y de todo peligro, que tu sangre los cubra y los ayude. También te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nosotros recibimos de ti, por el pan de cada día, por la salud. Oramos por aquellos que están enfermos, para que tú los toques, te glorifiques en ellos, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aquellos que están financieramente necesitados, ayúdalos, Padre amado, para que puedan encontrar un empleo, porque sabemos de que tú eres un Dios dador, tú eres un Dios proveedor, un Dios que nunca siempre abre las puertas de los cielos para suplirnos y para darnos, Señor. Tú eres un Dios dadivoso, un Dios generoso, que cuando estemos en las situaciones difíciles, tú también nos das mucha compasión, nos das mucha confianza, nos das mucha paciencia, nos ayudas a esperar y esperar en ti, que tú haces la obra en cada uno de nosotros. Gracias por Daniel, Señor, por ayudarlo, por bendecirlo, por su familia. También te damos gracias por mi familia, por cada uno de nosotros y por los familiares que nosotros tenemos, Dios amado, que necesitan de ti, las personas que escuchan y en pues este podcast, para que tú, Señor, te glorifiques en ellos y los ayudes. Cada cual tiene una necesidad y que ellos primero te busquen a ti. El hombre, que sea un hombre de Dios al cual ellos puedan de pronto acercarse para que ellos puedan recibir de pronto algún consejo, pero que sea a través de la palabra. Ayúdalos, Señor. Y gracias por ser nuestro pastor, nuestro Señor, y por nuestro dador, por ser dador de vida. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, papá. Qué bueno, mijo, que hemos hablado de la palabra, hemos conversado, la hemos escudriñado y la hemos puesto la ponemos para que Dios crezca, como dice la palabra, y nosotros menguemos. No te escucho, pa, se te puso mute. Perdón, que no ha sido fácil, que estamos los dos con gripas y cansados, pero Estaba aquí estamos gripado. para la honra y la gloria de Dios, y Amén, 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 aunque amén, amén, los amén. dos ponemos a Dios primero, Es que primero Dios. asimismo que Él eh, se ayude a la gente que escuche Amén, esta amén. palabra. Es que esa es la intención, papá, no es, no es para es para edificarnos nosotros como padre e hijo, pero también a mucha gente que de pronto, el que quiera oír también, o sea, esto no, nosotros lo hacemos es por amor, porque a nosotros nos gusta y queremos, como decimos, instruir, pero el que se se sienta de pronto identificado y que entienda la palabra es maravilloso y Amén. vamos a seguir nosotros haciéndolo, estuvimos afuera por unas semanas. Pero seguiremos nosotros cada 8 días teniendo un estudio y lo haremos en el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús. Él es el que nos pone en el corazón hacerlo y lo vamos a seguir haciendo, papi. Amén. Bueno, Sí. pa. Bueno, hijo, Dios te bendiga, papi. Amén. Chao. Bueno, papi. Chao, papi.